¿Tienes una habitación extra? Me voy a mudar. Entonces tendrás que irte. Mi cuñada y mi suegra aparecieron de repente en mi nueva casa. Miraron a su alrededor sin siquiera detenerse a honrar la placa de mi madre. Luego exigieron que me fuera. Jason, mi esposo, actuó como si no le importara. Recostado en el sofá con nuestro gato. Sentí que era el final, pero decidí decir con calma, está bien, venderé la casa, aunque apenas había vivido allí. Mi nombre es Madison, tengo 30 años y soy oficinista. Crecí solo con mi mamá, quien tenía problemas económicos. Trabajé duro para conseguir becas y poder ayudarla. Ella siempre quiso que fuera a la universidad, probablemente porque no tenía un título. Así que estudié mucho. Mientras otros salían a divertirse, yo me dedicaba a mis estudios. Conseguí entrar en una universidad prestigiosa y después de graduarme, obtuve un empleo en una gran empresa. Cuando recibí mi primer sueldo, mi mamá y yo lo celebramos yendo a comer sushi en Beverly Hills, pero estábamos tan nerviosas en ese restaurante elegante que apenas pudimos disfrutar de la comida. Me preocupaba encajar en una empresa tan glamorosa, ya que siempre me había enfocado en los estudios, pero mis colegas fueron muy amables y me fue bien, aunque tenía un buen salario. Mi mamá y yo seguimos con nuestros hábitos frugales. Ella seguía trabajando a medio tiempo y vivíamos en nuestro pequeño apartamento. Nuestro único lujo era salir a comer algo especial de vez en cuando. Cada vez que lo hacíamos, mi mamá me agradecía por ser una hija maravillosa que podía invitarla a esas comidas. Eso me hacía sentir orgullosa, como si todo mi esfuerzo hubiera valido la pena. Pero, 4 años después de comenzar mi carrera, la salud de mi mamá empezó a empeorar. Fuimos a un balneario esperando que mejorara, pero no fue así. Ella seguía pasando por altibajos y yo no dejaba de preocuparme, preguntándome qué haría sin ella. Fue entonces cuando conocí a Jason. Él tenía 2 años menos que yo y era muy carismático. A los 27 años, nunca había tenido un novio porque siempre estaba ocupada estudiando y tenía miedo de ser juzgada. Jason se integró en mi vida sin esfuerzo. Ambos habíamos crecido sin padre y amábamos a los gatos. Así que eso nos unió. Finalmente, sugirió que fuéramos a un café, y acepté emocionada. Más tarde me envió un mensaje diciendo que quería invitarme antes, pero tenía miedo de ser rechazado. Me sentí emocionada, sin darme cuenta de que podría haber sido una línea que ya había usado antes. Con el tiempo, llegué a creer que realmente se preocupaba por mí, y a medida que nuestra relación avanzaba, algo milagroso sucedió. Mi mamá comenzó a recuperar su ánimo. Verme arreglarme y salir la hacía sonreír. Me decía, yo cuidaré la casa, tú ve y diviértete, como si ella misma fuera a la cita. Siempre pensé que sacrificar mi felicidad era la forma de pagarle todo, pero me di cuenta de que mi felicidad también la hacía feliz, al igual que la suya me hacía feliz a mí. A medida que Jason y yo nos acercábamos, la salud de mi mamá mejoraba, y ella pasaba menos tiempo en la cama. Cuando le conté a Jason sobre una conversación que tuve con mi mamá, él me propuso matrimonio. Dijo, oye, ¿por qué no nos casamos? Así tu mamá puede descansar más tranquila. Aunque solo llevábamos 6 meses de relación, yo estaba completamente enamorada de Jason. Su hermana y su madre eran peluqueras y dirigían un salón juntas, y como planeaban vivir juntas en el futuro, me aseguró que no habría problema en que él viviera con mi madre. Cuando presenté a Jason a mi madre, ella se emocionó hasta las lágrimas y le tomó las manos, diciendo, por favor, cuida bien de Madison. Jason le tomó las manos firmemente y, mirando a mi madre a los ojos, declaró, es un honor, señora. Soy más joven y no muy confiable, pero prometo hacer feliz a Madison. En ese momento, estaba tan emocionada que casi lloro, pero al mirar atrás, me di cuenta de que él no era más que un terrible idiota. Más tarde, comprendería cuán poco conocía sobre el sexo opuesto o, más bien, sobre el mundo en general. Tras esa declaración, Jason se mudó con nosotras, trayendo consigo una maleta ligeramente grande. Sugirió que lo mejor era empezar a vivir juntos en la casa a la que mi madre ya estaba acostumbrada. Lo recibimos en nuestro pequeño apartamento, y mientras mi madre explicaba con entusiasmo cómo funcionaba todo, él apenas la escuchaba. Dijo, oh, no me importa, dudo que esté mucho aquí. Sabía que a menudo estaba fuera por trabajo, bebiendo con clientes, o ocupado jugando al golf o surfeando los domingos, así que pensé que se refería a eso. Pero la realidad era diferente, realmente nunca venía a casa. En las pocas ocasiones en que lo hacía, solo se bañaba, dormía, y al despertar me pedía, oye, ¿me puedes dar dinero para la comida? Al principio, no lo entendí y le pregunté con sinceridad, ¿por qué no comes aquí? Además, ¿qué pasa con tu parte de los gastos de la casa? Jason no había estado contribuyendo económicamente al hogar,
y mi mamá y yo vivíamos como antes. Entonces, él se rió con una expresión desconcertada y dijo, ¿gastos de casa? ¿Por qué debería? Si casi nunca estoy aquí. Casi estuve de acuerdo por un segundo, pero luego reaccioné y lo enfrenté. Un momento. Estamos casados, ¿verdad? Eso significa que se supone que debemos compartir nuestras vidas juntos. ¿Entonces quieres que venga a casa todos los días? Respondió, no. Entiendo que estás ocupado y tal vez te quedes en casa de amigos, pero me gustaría recibir un mensaje tuyo cuando sea así. Cuando éramos novios, Jason siempre era muy atento. Siempre me avisaba si iba a llegar tarde a una cita y nunca rompía una promesa. Pero después de casarnos, dejó de leer mis mensajes, y los días pasaban sin una respuesta. Cuando le mencioné esto, Jason se volvió repentinamente frío y dijo, no pensé que fueras el tipo de mujer que diría cosas así, y se dio la vuelta. Su expresión fría era algo que nunca había visto antes, y me heló hasta los huesos, por lo que solté, lo siento. No quise ser posesiva y él se suavizó al instante. Lo sé, pero vamos, estamos casados, ¿verdad? ¿No confías en mí? Me preguntó inclinando la cabeza. Sacudí la cabeza enérgicamente. No, no es eso. Claro que confío en ti, le dije casi al borde de las lágrimas, y él me miró a los ojos y susurró, gracias. Luego, añadió rápidamente, entonces, con unos $600 estaría bien. ¿De acuerdo? Temiendo que me dejara, cedí y le entregué el dinero, mirando hacia atrás. Ese fue el comienzo de una pesadilla. Para evitar preocupar a mi madre, no pude contarle nada y le expliqué que Jason simplemente estaba en muchos viajes de negocios, sola con mis pensamientos. Continué este extraño matrimonio, donde le daba dinero a Jason cada vez que venía ocasionalmente a casa. Cuando finalmente ya no pude soportarlo más y lo enfrenté, él simplemente escribió su nombre en un papel de divorcio y me lo entregó diciendo, si te cansas de esto, puedes dejarme en cualquier momento. Es extraño cómo funcionan los humanos. Que me diera esa opción hizo que me fuera imposible dejarlo. Jason había leído claramente mi mente. Mi madre notó que algo estaba mal conmigo, pero nunca intentó abordarlo. A medida que pasaba medio año, por alguna razón, mi suegra y mi cuñada empezaron a venir a nuestra casa con más frecuencia. A pesar de que supuestamente dirigían un salón de belleza, aparecían entre semana o los fines de semana, sin siquiera traer un pequeño obsequio. Se sentaban en la habitación de Jason mientras él no estaba y decían, no te preocupes por nosotras. Con un poco de té y bocadillos nos basta. Y se quedaban durante horas. A veces incluso se unían a nosotros para el almuerzo o la cena. Cuando espiaba sus conversaciones, la mayoría de las veces estaban hablando mal de otros, creando un ambiente muy desagradable. Un día, lo suficientemente fuerte como para que yo lo escuchara, mi cuñada dijo, wow, no puedo creer que se haya casado con una chica tan simple. Su estilo es tan aburrido. Y sin ningún reparo, mi suegra añadió, bueno, si fuera atractiva, probablemente te engañaría. Y se rieron a carcajadas juntas. No especificaron de quién hablaban, pero sabía que se referían a mí. Cuando estaba lidiando con el impacto y cubriéndome los oídos, escuché las palabras condenatorias. Bueno, básicamente es una buena vaca de dinero, ¿no? Y con solo su mamá cerca, dijo mi cuñada. Y mi suegra añadió con un tono mundano, parece lo suficientemente fácil sacarle dinero. Además, podemos hacer lo que queramos. Y volvieron a reírse. Quise salir corriendo de la habitación y decirles que se fueran, pero no pude hacerlo. Desde ese día, me sentí realmente deprimida. Jason, como de costumbre, no venía a casa y ni siquiera leía mis mensajes. Durante ese tiempo, no me di cuenta de que la salud de mi mamá estaba empeorando nuevamente. Un día, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada diciendo que mi madre había sido llevada de urgencia al hospital en ambulancia. Cuando llegué, me dijeron que se había caído por las escaleras de nuestro complejo de apartamentos, sufriendo graves lesiones en la espalda. El médico dijo que, dada su edad, probablemente tendría que usar una silla de ruedas de ahora en adelante. Por lo que me dijeron, mi mamá se había sentido mal durante un tiempo, experimentando frecuentes mareos. Parece que ese mareo fue lo que provocó su caída por las escaleras. Mi mamá no dejaba de disculparse, diciendo, lo siento mucho, Madison, lo siento de verdad. Una y otra vez, yo solo sacudí la cabeza llorando. Estaba decidida a superar esta difícil situación, dado que la estancia de mi mamá en el hospital sería bastante larga, incluyendo la rehabilitación. Decidí buscar una casa accesible para sillas de ruedas. Afortunadamente, habíamos vivido de manera frugal, por lo que teníamos unos ahorros decentes. A mi mamá siempre le encantaba mirar anuncios de casas en los periódicos.
A menudo decía cuánto le gustaría vivir en esas casas. Mantuve la esperanza de que comprar la casa de sus sueños podría devolverle su espíritu. Cuando le pregunté a Jason su opinión, casualmente dijo, ¿por qué no? Me gustaría tener mi propia habitación. Oh, sí, también deberíamos tener un gato. Ver a Jason feliz por primera vez en mucho tiempo me hizo sentir tonta, pero feliz, así que comencé a buscar casas con entusiasmo. Afortunadamente, encontré la casa perfecta en nuestro vecindario. Era completamente accesible para sillas de ruedas. Sentí que era el destino y realicé la compra de inmediato. Pude pagar un anticipo de alrededor de 360,000 pesos y, gracias a que trabajaba en una empresa de primer nivel, me aprobaron fácilmente la hipoteca. Por supuesto, Jason no contribuyó con ni un centavo, pero eso ya se había vuelto la norma. Solo visitó a mi mamá una vez en el hospital. Por cierto, mi suegra y cuñada, a pesar de sus frecuentes visitas a nuestra casa, nunca fueron a verla. Me apresuré a finalizar el trato de la casa antes de que mi mamá fuera dada de alta y logré mudarnos, aunque imperfectamente. Honestamente, fue agotador equilibrar el trabajo y la mudanza, pero al pensar en las caras felices de mi mamá y Jason, seguí adelante. Cuando mi mamá llegó a la nueva casa en su silla de ruedas, sus ojos brillaron al mirar nuestro hogar estilo modelo y exclamó como una niña, «No puedo creer que pueda vivir en una casa así, parece un sueño». A Jason también le gustó su nueva habitación y empezó a venir a casa con más frecuencia. Luego fuimos juntos a la tienda de mascotas y trajimos a casa 2 adorables gatos. Tanto Jason como mi mamá adoraban a los gatos, y nuestra casa se llenó de energía. Justo cuando comenzaba a pensar que todo podría salir bien, ocurrió otra tragedia. 2 meses después de mudarnos, una mañana mi mamá no se despertó. Me pareció extraño, así que fui a verla, solo para descubrir que había fallecido. Estaba fría. Llamé a una ambulancia, pero era demasiado tarde, había sufrido un ataque al corazón. Con la nueva casa y todo lo demás, la vida parecía carecer de sentido. Estaba abrumada por la desesperación y apenas recuerdo los detalles del funeral. Jason actuó como el esposo devoto y amable en el funeral. Al llegar a casa después del funeral, Jason no hizo nada, simplemente se dejó caer en el sofá y dijo, «Estoy agotado», tirando el control remoto de la TV de manera despreocupada en una estantería. Luego me preguntó, ¿cuándo es la cena? Yo, sentada con la placa conmemorativa de mi madre en las manos, acariciaba al gato mientras intentaba asimilar lo que sucedía. Ver esto me hizo despertar. Me di cuenta de algo que ya había sabido desde hace mucho, mi matrimonio era un error. Pero había estado fingiendo que todo estaba bien para no preocupar a mi madre, y también para no admitir mi fracaso. ¿Puedo siquiera llamarlo esposo si ni siquiera me consuela mientras lloro la pérdida de mi madre querida? Mientras lo miraba, perpleja por su indiferencia, el timbre sonó. Al abrir la puerta, mi cuñada y mi suegra, aún vestidas de luto, entraron sin invitación diciendo, «Vaya, esta casa es enorme. ¿Por qué no nos habías contado?» Ni mi madre ni yo le habíamos dado la dirección a mi suegra, pero asumí que Jason se la daría. Sin embargo, parecía que ni se molestó. Mientras caminaban por la casa, observando todo con avidez, se sonrieron entre sí y dijeron, «Tienes habitaciones de sobra, ¿verdad? Nosotras nos mudaremos aquí. Tú te puedes ir». Parecía que estaban bajo la impresión de que Jason había comprado la casa. Mientras tanto, Jason seguía relajado en el sofá con el gato, aparentemente ajeno a todo. Mirando al cielo, pensé, esto se acabó. Entonces mi suegra, aún entusiasmada, dijo, «El apartamento donde vivimos es tan ruidoso. El casero viene todos los días solo porque estamos un poco atrasadas con la renta». Ahí me di cuenta de que sus frecuentes visitas eran para escapar del casero. Mi cuñada sonrió y dijo, «Yo me quedaré con la habitación del sur en el piso de arriba». Madison siempre tuvo buen ojo para elegir buenos lugares, ¿verdad? Ellas veían la muerte de mi madre como una oportunidad para mudarse sin vergüenza a mi casa. Naturalmente, pensé, voy a enviar a estas personas directo al infierno. Así que, fingiendo estar de acuerdo, les dije, «Bien, me iré. Cuídense». Apenas acepté, casi saltaron de alegría y le dijeron a Jason, «Jason, podremos vivir juntos de nuevo. Realmente no puedes arreglártelas sin nosotras, ¿verdad?» Jason, quizás demasiado cansado para preocuparse, se rió perezosamente y dijo, «Sí, sí, me voy a dormir», y se retiró a su habitación. Con paso alegre,
mi cuñada y mi suegra me dijeron, nos mudaremos en 2 semanas, el martes, así que asegúrate de estar fuera para entonces, y se marcharon. La semana siguiente, mientras colocaba cuidadosamente la placa conmemorativa, el retrato y las cenizas de mi madre en un estante, susurré a su imagen, cuídame, mamá, como si me estuviera sonriendo en respuesta, diciéndome, haz que paguen. Llené rápidamente los papeles de divorcio que había preparado y los llevé al juzgado. Luego, comencé a planear mi venganza. El lunes siguiente, estaba sentada en una terraza de un café con vista a la casa nueva, con un sombrero sobre los ojos, esperando. Había un cartel de «Se vende» frente a la puerta de la casa. El cielo otoñal estaba despejado, y mientras leía un libro con tranquilidad, llegó un camión de mudanzas frente a la casa. Jason, mi cuñada y mi suegra salieron del camión. Sabía que Jason les había estado ayudando a mudarse durante el fin de semana. Le había pedido amablemente que no volviera hasta el día de la mudanza, si lo veía, podría ponerme sentimental. Ellos parecían confundidos por el cartel de «Se vende». Jason, indiferente, sugirió que podría ser una broma y trató de abrir la puerta con su llave, pero, por supuesto, no encajaba. Había cambiado las cerraduras. Jason empezó a sacudir las llaves frenéticamente mientras mi cuñada y mi suegra lo miraban con expresiones de ansiedad. Frustrado, siguió intentando sin éxito, mientras los trabajadores de la mudanza observaban, listos para empezar. ¿Qué significa esto?, demandaron mi cuñada y mi suegra, cada vez más irritadas. Jason, aún sin mostrar preocupación, dijo, voy a hacer una llamada. Y fue entonces cuando mi teléfono vibró. Lo ignoré. Al no poder comunicarse conmigo, la ansiedad comenzó a reflejarse en su rostro. Las dos mujeres miraban inquietas mientras recibían miradas heladas de los mudanceros. Finalmente, Jason llamó a alguien más, la agencia inmobiliaria listada en el cartel. Mientras sorbía mi café, escuché, hola, llamo por una propiedad en... Sí, está siendo vendida sin mi consentimiento. ¿Podrían venir, por favor? Jason intentó explicar la situación por teléfono, pero lo interrumpieron, ya está siendo vendida por el propietario. No, eso no puede ser correcto. Quiero comprarla. ¿Qué está pasando? Por favor, espere, dijo, colgando el teléfono. Mi cuñada y suegra, con caras de furia, se volvieron hacia Jason y demandaron, espera un momento, ¿no es esta la casa que compraste? No, bueno, no la compré exactamente, pero no se supone que es propiedad conjunta si estás casado. Madison no puede venderla sin mi consentimiento, respondió él, con una confianza sorprendente. Fue entonces cuando decidí intervenir. Sorprendidas, mi cuñada y suegra se volvieron hacia mí y casi gritaron, ¿qué has hecho con esta casa? Respondí con voz tranquila, ¿qué he hecho? La vendí. Es mi propiedad, después de todo. Si quieren comprarla, adelante. Jason, pálido, intentó argumentar, no puedes hacer lo que quieras. Le respondí firme, ¿de qué estás hablando? No has contribuido con un centavo. ¿Y vienes a hablar de propiedad conjunta cuando ni siquiera has contribuido a los gastos del hogar desde que nos casamos? ¿Cómo te atreves? Estaba lista con un abogado y le empujé una tarjeta de presentación y una demanda de pensión alimenticia en la cara. Siempre he llevado un registro detallado de las finanzas del hogar, así que calculé cuidadosamente todo el dinero que le había dado a Jason. Aunque solo fueron 1 año y medio de matrimonio, el dinero que le había entregado ascendía a casi 220,000 pesos. Cuando Jason, desorientado, dijo, eso se suponía que era para nuestros gastos de vida, ¿no? No puedes reclamar eso. Mi cuñada y suegra también intervinieron diciendo, exactamente, ¿qué estás diciendo? Es normal que una ama de casa reciba dinero para los gastos del hogar. Reclamar eso de vuelta es aterrador, sobre todo para una mujer de élite. A lo que les grité, cállense, no se metan en asuntos ajenos, y ustedes tienen mucho descaro. Sentí como si algo dentro de mí hubiera explotado. Ambas, mi cuñada y mi suegra, parecían abrumadas por mi arrebato y comenzaron a temblar abrazándose entre sí. No había forma de que fuera a perder contra estas mujeres que siempre hablaban mal de los demás a sus espaldas. Jason comenzó a retroceder, como si fuera a salir corriendo en cualquier momento. Era el tipo de hombre que huiría cuando las cosas se ponían difíciles. No tiene sentido correr, dije con firmeza. Me aseguraré de que lo resuelvas de manera adecuada. Parecía que mi determinación lo impactó, y Jason, al igual que mi cuñada y suegra, colapsó.
luciendo completamente perdido. Los trabajadores de la mudanza, algo incómodos, preguntaron, ¿dónde debemos llevar las cosas? Respondí, aunque me sentí cruel, no lo sé, pregúntenles a ellos. Se quedaron preguntándose a dónde mudarse cuando ni siquiera tenían una casa, y yo simplemente sonreí dulcemente. ¿Qué les pasó después de que se quedaron sin hogar? No lo sé. Probablemente alquilaron un nuevo apartamento con algún contacto de Jason. Jason había dejado su trabajo en una empresa poco después de casarse conmigo. Fue reclutado para un club nocturno por sus habilidades de playboy, y cada noche gastaba dinero como si no fuera nada, aunque al principio parecía que todo iba bien. Para cuando construí nuestra nueva casa, él apenas se mantenía a flote. Mi cuñada y suegra, ajenas a esto, dependían de la supuesta fortaleza financiera de Jason, basándose en la nueva casa que había construido, y se mudaron en cuanto mi madre falleció. Solían decir, el negocio de la peluquería va bien últimamente, podemos apoyarte, no tienes que preocuparte por nada, pero en realidad, la peluquería que gestionaba mi suegra había cerrado hacía mucho. Agobiada por las deudas y la falta de habilidad real como estilistas, no lograban mantener trabajos en ningún salón al que iban. Ambas habían planeado depender una de la otra, y terminaron fracasando. Eventualmente, Jason se metió en problemas con personajes turbios y desapareció. Fue un final apropiado para un hombre tan inútil. Mi cuñada y suegra también están desaparecidas, y no puedo evitar pensar que no han tenido precisamente las mejores vidas. No pude obtener la pensión alimenticia de Jason, pero lo he aceptado como el costo de una lección de vida. Después del divorcio, la gente me ha dicho que parezco diferente y que, de alguna manera, he entrado en lo que llaman mi mejor momento para atraer a otros. Parece que antes me veían como alguien seria y callada, pero ahora hay una cierta confianza en mí que resulta atractiva. Durante un tiempo, estuve bastante desilusionada con la idea del matrimonio, pero comencé a salir a cenar con hombres más a menudo. Siempre que el ambiente parecía propicio para algo más, me excusaba para irme a casa, mencionando a mis gatos. Su reacción en esos momentos dice mucho sobre su carácter, por lo que ha sido una buena estrategia para evaluar a los hombres. En realidad, vivo en un apartamento que permite mascotas con mis 2 gatos. El otro día, mientras organizaba las pertenencias de mi madre, encontré una carta dirigida a mí. Estaba fechada el mes antes de su fallecimiento, justo cuando me había asentado en mi nuevo lugar. La carta estaba llena de varios recuerdos de mi infancia hasta mi vida profesional, y terminaba con su frase habitual: vivir en un lugar tan bonito, llevar una vida tan buena, he sido bendecida con una hija maravillosa, muchas gracias. Abracé esa carta de mi madre con fuerza y lloré desconsoladamente por un rato. Comprar esa nueva casa definitivamente no fue un desperdicio. Me he dado cuenta de que, de ahora en adelante, estoy comprometida a vivir de manera positiva y sincera, manteniendo siempre las palabras de mi madre cerca de mi corazón, con la esperanza de hacer que alguien se sienta tan recompensado por mí como yo me sentí por ella.